¿Qué se necesita tener para pasar de ser un soñador a un gran realizador? Estos son los 10 atributos que se requieren. Gracias por dedicarle unos minutos de tu día a Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Aquí estamos ya listísimos. Te enviamos un fuerte abrazo desde el estudio de parte de todo el equipo hasta cualquiera sea el lugar donde nos estés viendo o escuchando. Y en ese lugar se habla español, o se entiende español al menos, ¿verdad? Estamos felices, por lo menos. felices de llegar a ustedes y deseamos honestamente que lo que estés haciendo, ¿verdad? Te salga súper bien. Hemos recibido honestamente mensajes distintos de personas que escuchan el podcast haciendo una cantidad de cosas muy diferentes. Y eso fue motivado por un comentario de mi querido Juan, que hace algunos episodios atrás nos decía, a ver, cuéntanos, escríbenos desde dónde nos escuchas o haciendo qué. Así que hoy tenemos comentarios de esos. Juan, bienvenido. Gracias, Ale. Te quedaste así como callado pensando, ¿tú cuándo? No, yo ¿Haciendo qué fue la última vez que escuché el podcast? No, yo estoy pensando en un amigo mío de la República Dominicana que me ha dicho como 20 veces, Juan, te voy a enviar fotos, pero ninguno lo puedes mostrar. Un gran saludo a todo el mundo que está con nosotros hoy. Un gran privilegio una vez más estar en estudio, Ale, y estar hablando de liderazgo. Y qué privilegio, ¿no? Poder cada semana estar aquí y hablar de temas que agrega valor, que ayuda a personas a crecer y que nos une. Nos une. Eso Totalmente. Es lo que vamos a hacer en un momento, que mencionar a algunas personas y su actividad mientras escucho el podcast. Me emociona mucho porque, no por lo chistoso y todo, aunque me encanta, pero eso para mí significa que estamos unidos en esto. Sí. Somos una familia. Estamos cerca y eso es lo que yo siento cada que estoy sentado aquí en el estudio y hablando contigo. Es que estamos cerca. Tenemos amigos al otro lado del micrófono o al otro lado de la cámara que formamos un equipo juntos. Y bueno, no importa lo que estás haciendo en el momento, tú eres parte del equipo. Ale, cuéntanos qué hace la gente mientras escucha el podcast. Claro que sí. Voy a compartir algunos comentarios de gente con nombre y apellido. De quienes nos han escrito y nos han confesado qué cosas están o actividades están haciendo mientras nos escuchan en los episodios del podcast. Por ejemplo, desde Guatemala, nuestro querido amigo Don Dani dice, los veo desde mi laboratorio especializado en reparación de telefonía móvil. Así que gracias, Don, te mandamos un abrazo, gracias por vernos. Un abrazo y te mandamos los teléfonos que rompemos. Ana Mazariegos desde Celaya, Guanajuato, eso es una ciudad del centro de México, nos dice, mientras los escucho estoy construyendo un cohete con mi hija pequeña. Yo pensé que estaba en Cabo Cañaveral. Con mi hija pequeña para comprender las leyes del movimiento. No manches, esto está súper profundo, Ana. Oye, a mí me gustan las explosiones y esas cosas. No sabe, Ana, cuánto eso me apasiona. No está hablando de explosiones, leyes del movimiento. Que cada quien escucha lo que está preparado para escuchar, ¿no? Yo escucho cohete y yo pienso de explosión. Ok, Vanessa Rojas desde Barranquilla, Colombia, dice, los escucho haciendo mi trabajo como operaria en el armado de una fábrica de botas de seguridad. Oye, Vanessa, gracias por esa chamba. Gracias por hacer ese trabajo duro y clave para la seguridad de tanta gente. Finalmente leo el último, Nicolás Paniagua. Nicolás, déjame comentar algo respecto a tu apellido que decíamos aquí en el podcast antes de iniciar esta transmisión del episodio. Ese apellido tuyo, Paniagua, fue antes de que tuvieras un encuentro con Jesucristo, porque luego Cristo convirtió el agua en vino, entonces ahora te llamarías Pan y Vino. Fue un mal chiste, ¿verdad? No es cierto. Un abrazo, Nicolás. Te mandamos un abrazo. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, Nico nos escucha y dice, trabajo en el área estéril de un laboratorio llenando ampollas con diferentes
tipos de productos como morfina, fentanilo, etc. ¡Wow! Gracias. Gracias, Nicolás, por escucharnos. Oye, no sé cómo lo hace. Si yo estoy escuchando algo y haciendo ese trabajo, yo me equivoco en porciones y qué sé yo. Gracias a Dios que, Nico, tú no eres como Juan. Sí. Gracias por escucharnos. Gracias por lo que haces. Y a todas las demás personas que no nos han dicho, yo sé que están haciendo cosas importantes, trabajando, quizás haciendo ejercicio. Algunos, Ale, me han contado que lo escuchan juntos en sus equipos y ahí interactúan. A mí me encanta que donde quiera que alguien está con nosotros en este podcast. Así es. Gracias a todos por escribirnos en YouTube, al WhatsApp del podcast. Estamos nosotros contentos de interactuar con ustedes y tomar de tiempo en tiempo un momento, un espacio en los episodios para precisamente conectarnos de manera personal con nombre y apellido con algunos de ustedes. Lamentablemente no tenemos la oportunidad o el tiempo para hacerlo con todos, pero hoy estamos ya listos para continuar esta conversación que iniciamos hace un episodio atrás, es decir, la semana pasada, acerca de los 10 atributos que tienen en común los grandes realizadores o logradores, como dices tú, Juan. Precisamente hace una semana hablamos de los 3 primeros, hoy vamos a hablar de otro tercio, ¿verdad? Otros 3. Y en el último episodio hablaremos de los últimos 4. Así es. Ale, y les recuerda a nuestra audiencia de dónde proviene, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Hace bastantes años atrás, yo tomé 100 horas de mi tiempo para escuchar acerca de 100 personas de la historia del planeta Tierra, quienes más han impactado y han dejado huellas sobre el planeta Tierra. Personas, la gran mayoría habían hecho cosas buenas y positivas, algunas personas no tan buenas. Sin embargo, había lecciones, había los takeaways de sus vidas. Y entonces pudimos tomar eso y reducirlo y ver 10 atributos que esas personas tenían en común. No todo el mundo tenía esos 10, probablemente 5, 6, 7, pero son 10 atributos que ayudaba a esas personas que impactaba planeta Tierra. Y eso es lo que estamos hablando. De acuerdo. Y en el primer episodio, entonces, de esa serie, hablamos de enfoque en primer lugar, de preparación luego y finalmente terminamos hablando de convicción. Enfoque, preparación y convicción. Hoy nos echaremos otros 3. Y aquí va el primero de esos 3 de hoy, es decir, el número 4 de esa lista de 10, y es tenacidad. Tenacidad. La tenacidad y la perseverancia son seguramente muy similares. Seguramente tú coincides con nosotros que es fácil identificar a una persona tenaz o perseverante, que continúa sin importar cuáles son las circunstancias. Continúa sin importar cuáles son las circunstancias. Ale, la tenacidad, cuando decimos incluso la palabra tenacidad, ustedes que me escuchan no me pueden ver, pero ustedes que están en el YouTube, yo creo que tenacidad, yo creo que el cuello, ese cuello, tenacidad, o sea, así algo debe pasar con el rostro de alguien cuando incluso pronuncia la palabra tenacidad. La tenacidad es poder pasar por sufrimiento físico, dolor emocional, tormento interno, estrés, adversidad material y financiera, y aún así seguir adelante. Esa es la clave, seguir adelante. Cuando pensamos en tenacidad o mencionamos a veces la palabra perseverancia, de continuar, eso es lo que estamos hablando, la habilidad de seguir adelante. Y eso hoy día yo creo que es una de las cosas que no vemos tanto. Casi se ha perdido lo que es la tenacidad en la gente. Y yo voy a mencionar algunas razones que yo creo que son las razones porque se ha perdido. Quizás por las comodidades de la vida y porque cada vez la vida se vuelve más cómoda, por decirlo así. Hay más cosas que nos hace más fácil la vida. Y también yo creo, y yo sé que eso quizás va a despertar pensamientos en los papás que me están escuchando, probablemente papás millennium,
que me están escuchando, yo creo que tiene algo que ver en la forma que los padres crían sus hijos. La sobreprotección, el hacer el camino fácil, el no permitir riesgos. Y como mencioné, la comunidad y las facilidades de la vida, esas cosas no permiten que una persona desarrolle tenacidad. Porque tenacidad es como un músculo y un músculo crece cuando recibe resistencia. Sí. Entonces, ese músculo de la tenacidad tiene que haber resistencia. La vida tiene que resistir a una persona para que la persona pueda crecer en tenacidad. La perseverancia es lo que muchas veces, o tenacidad es lo que muchas veces convierte a las personas comunes en héroes. O sea, es tenacidad. Y amigo, amiga, si tú quieres que tus hijos, ahorita hablamos de tenacidad, de cómo uno mismo puede desarrollar tenacidad en su vida, pero si tú quieres que tus hijos crecen con la habilidad de superar las dificultades, las adversidades que van a recibir en esta vida, porque los van a recibir, necesitas ayudar a tu hijo, tu hija, tener algo de dificultad, tener que superar en esta vida. Y sé que la psicología de hoy día quizás va en contra de... Están equivocados. Y la razón que lo puedo decir con convicción es, mira, observa lo que está pasando. Cualquier cosa en la vida ya es un gran obstáculo para la juventud. Y no es todo el mundo, pero tengo que hablar en generalidades. Sí. Porque no hemos dejado a nuestros hijos pasar por dificultad, tener que superar cosas, tener que trabajar duro, sudar, esforzarse, vencer. Esas son cosas que produce tenacidad en la vida de una persona. Yo estoy pensando en algo. Yo no tengo todos los atributos del mundo, pero una cosa que sí es que soy una persona tenaz. Sí. Para mí eso es algo que me ayuda, me ayuda por donde no tengo educación y quizás donde no tengo tantos dones y habilidades. Yo tengo una habilidad de continuar a pesar de. Uh-huh. Y entre más tenaz, más tenaz. O sea, es algo... Por lo que decías del músculo. Así es. Yo me acuerdo desde chiquito. Un día yo tenía 8 años y le dije a mi papá, yo quiero ir a entrenarme para correr. Tenía un tío que vivía a 15 millas. 15 millas, ¿cuánto será? A ver si los productores nos ayudan. Será pues 25 o más kilómetros, algo así. 30 kilómetros. Sí, como 23, 24. De la casa. Y él entrenaba a sus hijos para correr. El arranque y la forma y todo. Y yo dije, yo quiero entrenarme para correr. Mi papá dice, bien. Era durante el verano. Me dice, bien, agarra tu bicicleta y te vas a la casa de tu tío. Y yo me acuerdo, lo que más me acuerdo es la expresión de mi mamá. Yo tenía 8 años. Estoy hablando de 8 años. Y tomar una bicicleta y andar 30 kilómetros de ida y 30 de vuelta para entrenarme. Mi papá no estaba vacilando. Él dice, Johnny, agarra tu bicicleta y tú sabes la ruta y ve. 3 veces por semana, por todo el verano, 3 meses, yo subí a mi bicicleta 30 kilómetros de ida, 30 de vuelta. Y entrenabas allá. Y entrenar. Y tú sabes, un muchacho de 8 años, yo me creía rey del mundo entero. Pero algo que estaba pasando también es que eso es difícil. Claro. Era difícil y estaba creciendo dentro de mí tenacidad. Yo tenía que trabajar duro para hacer algo que yo quería hacer. Y cuando yo era chiquito, yo era súper veloz y yo gané medallas en los Junior Olympics, los Olimpiadas Junior a nivel nacional.
Yo ganaba, yo tengo medallas de oro por todos lados. Yo de chiquito, ya entre más grande, más lento. Oye, pero me hiciste recordar, hablando de eso, hace 4 años, de hecho, fuimos a tu casa en Michigan, pero hicimos una parada, mi hijo y yo, en Chicago. Y recuerdo que renté un par de bicis de esas del sistema de bicicletas que hay en Chicago. Y me fui por todo el downtown con Andrés. Ahora, súper intimidante porque estaba lloviendo y Andrés tenía 10 años, mi hijo tenía 10 años, estaba lloviendo, el trafical metiéndonos por... Chicago es una cosa. Y tú sabes, hay calles que tienen como no es asfalto, sino como hay mucha agua, mucho lago y pasas y se ve como una alcantarilla, la calle abajo se ve el río y Andrés súper asustado, pero le dio bien. Y es parte de eso, o sea, la tenacidad tiene que ver con enfrentar temores. Y claro que tú que papá nos estás escuchando, mamá que nos estás escuchando, piensas, no, pues ustedes están locos, ustedes están haciéndole daño a sus hijos. Riesgos controlados, ¿verdad? Pero riesgos. Y eso es, hay varias cosas, la tenacidad es una mezcla de ese creer interno que puedo. Yo puedo. Y entre más haces de joven, ya más te crees eso de que yo puedo. Vienen las tragedias en la vida y las emociones encontrados y todo, y los pensamientos que dice hasta aquí llegaste, pero hay algo adentro, una columna de hierro que dices yo puedo, yo lo hice atrás, lo puedo ahora, entre más joven mejor. Yo me acuerdo cuando mi papá, igual a esa edad, 8, 9, 10 años, mi papá le fascina pescar. Yo crecí en el norte y entonces se congelaban los lagos y entonces se pesca sobre el hielo. Mi papá a las 4 de la mañana llegaba a mi recámara, metía su dedo por debajo de las cobijas, agarraba mi dedo gordo del pie y me jalaba. Me sacaba, mi papá es un caso, me sacaba de la cama y me decía, Johnny, hora de pescar, 4 de la mañana, imagínate. Y luego tuvimos que manejar a 1 hora y media para llegar a un lugar donde le gustaba pescar. ¿Había más lagos cerca? Sí. Pero no entendía el proceso, pero llegamos ahí y era un río realmente que se desembocaba en el lago grande de Michigan. Pero cuando uno piensa en un río, piensa en chiquito. No, era 3 kilómetros de ancho donde el río ya se estaba desembocando. Entonces, y a él le gustaba pescar donde actualmente fluían las corrientes del río, que estaban a 1,5 kilómetros, a 2 kilómetros por dentro. Entonces yo chiquito y nevando y 15, 20 bajo cero y yo jalando mi termito de chocolate caliente que me hacía mi mamá y todo. Y yo con mi papá y mis tíos. Imagínate mi papá y mis tíos, puros holandeses, bruscos, rudos, y vámonos. Y yo con unos primos y caminando hasta allá. Llegábamos y hacían hoyos en el hielo y ponían no era una caña, era un aparato como tipo de cruz encima de ese hoyito que tenía ya el anzuelo y toda una cosa. Pescaban y si no pescaba algo de un hoyo, lo cambiaba y el hoyo quedaba abierto. Bueno, yo distraído, mi papá siempre me decía, no te acerques a los hoyos. ¿Qué hacía? Yo me acercaba, obviamente. Y así, jugando y tocando el agua que ya comenzaba a congelarse otra vez y qué sé yo, y siempre a resbalarme y a meter el pie y la pierna hasta adentro. Claro, mi cuerpo no cabía por el hoyo, por eso mi papá no estaba tan preocupado. Ajá. Pero entonces yo sacaba la pierna y en 5 minutos estaba congelado, pero congelado, así, hielo, tieso. Y yo llorando y mojoso y papá, llévame a la casa y qué sé yo. Mi papá siempre me decía, yo te dije que no lo hicieras, ahora te vas a quedar o si quieres, aquí están las llaves del carro, te vas a la orilla y arrancas el carro y te calientas. Y entonces yo decía, pero bueno, tenía que calentarme porque realmente estaba congelado. Pero no podías ver la orilla del lago. Entonces mi papá me decía, muy fácil,
Date la media vuelta. Por aquí está así como en esa dirección está la orilla. Y entonces presta atención por dónde te está soplando el viento. Y el viento normalmente me soplaba del Lago Grande de Michigan para acá, del oeste. Entonces me soplaba por el hombro derecho. Me decía, caminas con el viento soplando sobre tu hombro derecho y vas a llegar a la orilla. Entonces yo comenzaba a caminar. Imagínate, yo caminaba y miraba hacia atrás y de repente con el nieve, entre más me alejaba, se desaparecía mi padre, mis tíos y todos. Y no aparecía todavía la orilla. Y yo ahí con un pánico, con un miedo y yo solo obedeciendo. Camina y no dejes de caminar con el viento a tu hombro derecho. Ok, yo caminé y de repente comenzaba a ver. Yo veía la orilla y yo decía, ¡ay, Dios mío! Y llegaba y calentaba y arrancaba el carro y todas las cosas. Pero, Ale, eso no pasó una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. No, eso pasaba casi todos los fines de semana. Y pues era una experiencia en la vida, ¿no? Y yo no sabía qué estaba pasando conmigo con esa experiencia. Pero después de años y después de ya siendo un poco más grande, teniendo que enfrentar situaciones difíciles físicas, yo me di cuenta, híjole, no me cuesta eso. Nah, eso no es nada. Eso no es nada. Y tú dices, ay, la gente dice, wow, qué tenacidad. Sí, pero ¿de dónde vino? No es algo que simplemente dije, yo voy a ser tenaz. No, es algo desarrollado. Y puedo continuar con un montón de ejemplos. Después, pues muchos conocen la historia mía con mi esposa y nuestros hijos y Timmy, quien ahora está en el cielo, pero 32 años de Timmy, viviendo una vida, nosotros, la familia, con un hijo severamente discapacitado, con desafíos y una vida fuera de lo normal por 32 años, cargarlo, darle de comer, cambiar pañales, Timmy, una parte principal de nuestra familia, etcétera. Cuando las estadísticas dicen que una familia así se va a desbaratar, los padres van a divorciarse, etcétera, etcétera, y nosotros no. Y una parte, no todo, pero una parte de eso tenía que ver con tenacidad desarrollado. Si yo podría en el hielo, cuando tenía 8 años, y podría hacerlo, esto lo puedo hacer. O sea, Ale, es simplemente un asunto de desarrollo en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que podría, incluso cuando terminamos con este podcast, yo voy a grabar un video, voy a hablar sobre la tenacidad y cómo desarrollar la tenacidad en tu vida. Y uno de los puntos es meterte a propósito en situaciones difíciles. Wow. Pero bueno, no vamos a... Ya tendrán que buscar ese video. Exactamente. Ok, siguiente atributo, amigos. Siguiente atributo de la lista de hoy es curiosidad y creatividad. La curiosidad, tú sabes, es ese deseo ardiente por aprender, haciendo preguntas, buscando respuestas, inquieto, ¿verdad? No conformarte. Curiosidad y creatividad, Juan. Probablemente tú y yo y tú que nos escuchas has estado cerca de un niño, a lo mejor es tu hijo, tu hija, pero has estado cerca de un niño cuando llega a esa edad de la curiosidad, ¿no? Y su palabra favorita, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Papá, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo, porque eso pasa a todos los niños, a todos. Pasan de bebés a ser niños y comienzan a preguntar por qué. Porque hay una curiosidad en el ser humano de aprender y de saber. Y yo creo, Ale, que eso nunca nos abandona, nunca se quita de nosotros. Yo creo que sí dejamos de hacer la pregunta ¿por qué? En muchos casos, pero la gente curiosa, la gente que esa curiosidad le ayuda a producir creatividad en su vida, simplemente son adultos, son personas que no dejan de hacer la pregunta ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cómo puedo saber más de esto? La curiosidad llevado a la acción significa que uno busca respuestas
en libros, en publicaciones, con personas expertas. Aún viaja kilómetros o en vuelos para conocer a personas que tendrán una cierta información y ciertas respuestas. A mí, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido de John Maxwell es que John no deja de ser curioso. John, pues obviamente hemos hablado mucho acerca de su apetito por seguir creciendo. Uh-huh. Una de las principales maneras que John sigue creciendo es estando con gente y haciendo preguntas. Yo nunca estoy en una cena con John Maxwell en que simplemente todo el mundo habla con la persona que está cerca y nunca. John toma ya palabra de decir, amigos, en esta cena es para nosotros aprender. Porque ustedes saben cosas que yo no sé y yo quiero saberlas. Y entonces vamos a contestar una pregunta y John tiene como 15 preguntas que él siempre tiene a la mano para hacer. Algunas preguntas son muy fáciles de la experiencia, otras preguntas ya son un poco más profundas, pero su curiosidad le lleva a hacer preguntas y luego alguien está hablando y hace la pregunta, pero ¿y qué? ¿O por qué? ¿O qué aprendiste en esa lección? Yo no creo que el ser humano pierde la curiosidad. Como adultos, nosotros dejamos de buscar respuestas. Y la cosa es que cuando no buscamos más respuestas o nos descuidamos, no somos intencionales, no es cierto que el mundo se vuelve como más chiquito, ¿verdad? Sí. O sea, eres más cerrado, más cerrada, más inflexible, no te gusta cierta gente, no te gusta ciertos lugares, no pruebas. Es que no es tan complicado alimentar la curiosidad, ir a un restaurante diferente. Por ejemplo, ¿por qué siempre comes en el mismo lugar? ¿Por qué siempre la misma comida? ¿Por qué siempre el mismo platillo del menú? Eso soy yo. O sea, todo predecible. Exacto. Entonces, ¿qué tal un viaje a un lugar en donde normalmente no irías? De las vacaciones que sean en un sitio distinto, incómodo. En la Amazonas, en vez de la playa. Es conocer otras culturas, conocer diferentes tipos de personas, conocer y experimentar cosas nuevas para mantener la curiosidad. No necesitas ser un creativo tipo Thomas Alva Edison, ¿verdad? Pero sí es posible mantener un espíritu curioso. Claro. ¿Y sabe por qué yo creo, Ale, que nosotros perdemos eso? Perdemos como que de estar preguntando el por qué o simplemente ya la curiosidad la comenzamos a tapar en nuestras vidas. Porque vivimos en una sociedad que está muy dado a la educación y pensamos que hay un periodo para educar a una persona. Pero la educación es la habilidad de estudiar y retener información. Educar es esto. No sé lo que no sé y otro me dice lo que debo saber. Uh-huh. Ahora, el aprendizaje es muy diferente. El aprendizaje es la habilidad de descubrir algo que está escondido a uno. Y entonces, aprender es esto. Sé lo que no sé. Entonces, investigo para saber. Eso, a mí me encanta eso. Cuando investigo, yo digo, yo sé que no sé. Entonces yo voy a preguntar por qué o yo voy a investigar para entender. Eso, los grandes logradores, realizadores, son personas que tenían una curiosidad impresionante de saber, de aprender, de hacer preguntas, de hacer su mundo más grande en vez de hacerlo más chiquito como estabas hablando. Y Ale, es la curiosidad lo que alimenta la creatividad. Cuando tú eres curioso, aprendes cosas nuevas y eso te amplía, te estira en ti la creatividad. La creatividad se estanca sin la curiosidad. Y la verdad, la creatividad es ser flexible e imaginativo. Sí.
darle la vuelta a problemas y encontrar soluciones nuevas y frescas y tomar lo que no funcionó en el pasado y cambiarlo a algo nuevo. Todavía hay mucho que descubrir hoy en día, Ale. Totalmente. Yo sé que todo el mundo cree que ya después del descubrimiento del Internet, ya. Pero experimentar y probar con ideas nuevas, eso es lo que hizo el gran, bueno, nosotros decimos el que inventó el carro, ¿no? El Henry Ford. Uh-huh. Pero realmente no fue el Henry Ford quien inventó el automóvil. Había personas antes que él. Él es quien lo tomó porque alguien pues hizo un carro. Pero la habilidad de hacer muchos carros. Fue Henry Ford quien lo vio y comenzó a pensar en la línea de ensamble del carro. Él es quien inventó eso. Entonces ya dice, ay no. Él comenzó a pensar, investigar. Bueno, lo hicieron una vez. ¿Cómo pueden hacer en vez de 10 piezas de esa parte, en vez de hacer uno, hacerlo 10 repetidas veces y entonces fabricamos 10 y luego 20? Y ahora tenemos grandes maquiladores de carro. Eso es simplemente la curiosidad que produce creatividad, que ayuda a personas hacer cosas grandes. Muy bien, ahí está entonces este segundo atributo de la lista de hoy, creatividad, curiosidad. Y vamos a terminar hablando de algo que a mí me fascina y es la integridad. Integridad, ser una sola pieza, voy a decirlo así, Juan. Sí. Ser de una sola pieza, no estar fragmentado, roto como... Así es. Por una completo. Parte. Exactamente. Completo y total. Por pura casualidad, anoche voy a mi grupo de vida, que es un grupo de, pues anoche fuimos 4 parejas y estudiamos el contenido de valores de John Maxwell y nos tocó el valor de la integridad. Y incluso la persona que estaba liderando, yo no estaba liderando la mesa de transformación ahí. Ellos inventaron una forma de... teníamos que dibujar la integridad. Y hombre, estarlo pensando y dibujando. Y fue un tiempo muy padre de ver como personas, cómo procesamos, ¿no? La integridad. Y precisamente es eso, es completo, es total, no fragmentado. Y la integridad es lo que sostiene una persona. La integridad produce paz. Sí. La integridad obviamente está compuesto de diferentes valores, que a lo mejor no hay tiempo de hablar de todos esos valores, pero la integridad es lo que produce en uno una brújula moral, una brújula de comportamiento. Y eso es tan importante en nuestras vidas. Ale. Sí, es como preguntarse qué historia quiero contar. O sea, si ya este capítulo de mi vida hubiese pasado y pudiera viajar hacia el futuro y contarle este momento a mis hijos o nietos, ¿cómo me sentiría al contarlo? ¿Me sentiría tranquilo, en paz, como decías ahorita, orgulloso o... uy, este capítulo de mi vida quiero saltarlo, como que lo maquillo para que no se vea tan mal? Exactamente, Ale. Otra vez, esa pregunta. ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? Amigo, amiga, ¿por qué no tomar un momento y contemplando la integridad de tu vida, hacerte la pregunta? Ahorita lo que estoy viviendo, algún día, cuando esté yo sentado con un grupo de personas, con mis hijos, mis nietos, etcétera, ¿voy a querer contar esta historia? Y si la respuesta es no, la voy a querer brincar, ¿por qué no tomar un tiempo y comenzar a trabajar en los valores que vives? Totalmente. Y nosotros tenemos contenido para eso, nosotros tenemos muchas cosas para ayudar. La falta de integridad deja vacíos en el interior de una persona y eso es lo que lleva a una persona a actuar en maneras totalmente contrarias al comportamiento aceptable, incluso para la misma persona. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien que ya está en una situación moral, por la falta de moralidad? Puede ser que robó, que mintió, que esa mentira se enroló y se hizo algo muy grande.
metido en alguna situación o algún hábito que está haciendo daño a él o a ella y a personas cercanas. Sexo ilícito, algo bueno creado por Dios, ya llevado en una forma que está haciendo daño. ¿Cuántas veces, Ale, hemos hablado con una persona que sacude la cabeza a decir, no, yo sé que no está bien, no sé por qué lo hago o por qué lo hice? Y tiene que ver con fragmentar su vida, compartimentar. Así Sabes es. que eso es una palabra en español porque lo busqué en el diccionario. Y si no es, la dijo Juan, entonces tú vas a decir, no pasa nada, es Juan. No, es una palabra. Y eso significa que tener diferentes como que compartimentos en tu mente. Sí. A decir, bueno, esto es mi vida, eso lo escuchamos, esto es mi vida pública, eso es mi vida privada. No importa lo que hago en mi vida privada, con tal de aparentar en mi vida pública esto y personas se enreden. ¿Por qué? Porque eso es una falta de integridad. ¿Qué significa integridad, Ale? Completo. Así es. Total. Así es. Yo vivo en la oscuridad como vivo en el público en la oscuridad, o sea, completo. Y Ale, para terminar ya rápidamente, integridad se ve y podemos hablar de muchas cosas, pero yo pienso en en cumplir nuestra palabra, o sea, ese valor de la honestidad. Ser honesto es parte de ello, de lo que nosotros decimos, lo hacemos. Nuestras acciones son coherentes con nuestras palabras. Hablar la verdad. Obviamente, siempre en amor, pero hablar la verdad. Hacer lo correcto. Sí, hacer lo correcto aun cuando nos cuesta. Eso es parte de integridad. Podemos hablar de muchas cosas, pero integridad tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con nuestro corazón. Y amigo, amiga, yo quisiera terminar este episodio animándote a hacer una evaluación, revisar un poco cómo estás viviendo. ¿Realmente va de acuerdo con los valores buenos que traes? Porque yo estoy convencido que las personas que están mirándonos, que están escuchándonos, traemos buenos valores. La pregunta es si los estamos viviendo. Y ahí es un asunto de integridad. Sí, y es como decías desde el principio de esta serie, Juan, es lo que diferencia a gente que realmente alcanza grandes cosas a largo plazo, porque la integridad es lo que te sostiene a largo plazo. Plazo. Yo, una recomendación rápida de lectura de un libro del Dr. Maxwell que precisamente aborda este tema exclusivamente. Es un librito que en español se llama Ética, la única regla para tomar decisiones, porque se le pidió al Dr. Maxwell en alguna ocasión que escribiera ese libro, pero enfocado en la ética profesional, y él dijo, esa cosa no existe. Exactamente. Solo existe una ética, y es la ética para todo. Si eres ético, íntegro. Tú serás ético en todo. Así y si es. no. Así es. Amigos, hasta ahora 6 atributos para convertirte en una persona que logra grandes cosas: enfoque, preparación, convicción, y hoy hablamos de tenacidad, curiosidad y creatividad, e integridad. Nos vemos y escuchamos en el último episodio de esta serie de 3 en una semana más. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el estudio del podcast. Bien, un fuerte abrazo Maxwell a todos. Leadership Podcast por Juan Beriken. Bye, bye. Chao. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita, y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.